Buenas tardes, este es mi proyecto final de la materia de Psicología Profunda, en el cual vamos a ver la principal teoría de Margaret Mahler, desde su biografía hasta su principal teoría, que es la separación e individuación. Vamos a ir repasando lo explicado en clase. Es un tema que ya había conocido desde hace tiempo, lo habíamos visto en diferentes materias y lo había expuesto en diferentes ocasiones dentro de la clase, entonces pues lo vamos a ir viendo a través de estas pequeñas presentaciones que he realizado previamente. Desde lo primero tenemos la biografía y los principales aspectos influyentes dentro de la teoría de Margaret. Tenemos pues que fue una pediatra muy reconocida. Nació el 10 de mayo de 1897 y falleció el 2 de octubre en Nueva York en el 85. Tiene pues sus principales libros más famosos, que son el de la misma ya mencionada Separación e Individuación, en cuanto a otros más. Entonces, eh, originalmente fue alemana, hasta que posteriormente se independizó más como una chica estadounidense y una teórica más reconocida en el ámbito estadounidense que en el ámbito alemán. Como los principales aspectos influyentes tenemos las teorías psicoanalíticas de Freud y de Spitz, que son como las principales que le intuyeron a adentrarse en el mundo del desarrollo, desde las relaciones objetales hasta los sueños, específicamente en el desarrollo infantil. Y como otro principal aporte, pues es su influencia desde su padre, que su padre también fue un médico pediatra muy reconocido. Entonces estas principales y su relación con su madre principalmente también fue como influyente a introducirse en el aspecto de la investigación en el desarrollo infantil y en el cómo se va separando poco a poco en el plano de la madre hacia el niño. Bueno, y aquí lo podemos ver, que está dividido en diferentes fases del proceso de separación e individuación. Específicamente son tres, pero es un poco más complejo porque la tercera se divide en otras cuatro. Entonces, primero hay que explicar las principales tres y después las subfases, que son las otras cuatro, para poder entender de mejor manera cuál o cómo se va llevando este proceso a cabo y desde qué partes del desarrollo, del nacimiento, es donde las podemos ir identificando. Entonces, la primera, que es la principal teoría, que es de Mahler, en la cual explica tres principales, que es la fase autista, la fase simbiótica y la fase final de separación e individuación. Es lo que es en lo que consiste el proceso de separación e individuación, en estas tres fases en las cuales las fue planteando a través de, es como su máxima obra, y las fue planteando a través de todo lo que ella fue estudiando mediante experimentos con niños y mediante estudios y lecturas y publicación de sus propios libros, que cabe recalcar que es una teoría, hecho no comprobado porque es un proceso intrapsíquico y es un proceso teórico en el cual el niño no se puede ver expresado a través de su conducta, o sea, expresado de forma medible. Entonces puede ser manifestado por cuestiones instintivas, que las vamos a ir viendo también más adelante, pero no son reflejables y medibles, cuantitativos dentro del ámbito psicológico. Entonces por eso sigue constelándose de una teoría y no de un proceso comprobable a nivel científico ya. Aparte de que está un poco difícil ya en la actualidad empezar a hacer experimentos con niños por cuestiones de ética, moral y vaya aspectos políticos. Ahora bien, dentro de la principal teoría ya podemos encontrar la primera fase, que es la autista normal. Autista normal no se refiere al espectro autista, que es el que coloquialmente se conoce, sino que lo podemos identificar como un auto, una fase auto normal, auto en el sentido de que el niño nada más está reflejado en sí mismo, no hay identificación del exterior. Aquí lo podemos ver en la diapositiva, en esta fase no hay diferencia de un yo y un yo no. Todos los componentes estimulantes del niño cree que son de él, haciendo así alusión a fase autista, como su nombre lo dice, de auto. Es decir, el niño no identifica el exterior aún, el niño lo único que identifica es él mismo y cree que todos los componentes del exterior que lo estimulan o que le proveen placer son de él mismo. Es decir, al momento de estar no identifica si eso no es humano, no identifica si eso no es el lugar en el que está acostado,
sino que él piensa que todos los procesos estimulantes son de él mismo por el hecho de que uno hace una separación del vientre materno. En la siguiente, que es la fase simbiótica normal, simbiótica haciendo alusión a una unión, a una dualidad, unificación, que lo podemos ver también en la misma presentación, círculo mágico que hay en una unión significativa entre el infante y la madre, en el cual se vuelven uno solo, no solamente de la madre biológica, sino con el principal cuidador. Es decir, Mahler la especificaba con la madre, pero la madre como principal cuidadora del infante. Hay diferentes niños que desarrollan esta fase simbiótica, pero no necesariamente con la madre biológica, sino con la principal cuidadora, es decir, papá, abuela, mamá adoptiva, etcétera. Sino que es muy importante esta estimulación dentro de la etapa del infante con cualquier cuidador, porque se vuelve una protección, se vuelve un yo auxiliar. Este yo auxiliar funciona como cuidador, lo cuida de los procesos o de los estímulos externos que vayan a ser fuertes para su nato desarrollo. Es decir, no tienen un desarrollo muy fuerte o muy cuidador para esta etapa, entonces la madre hace esa función o la principal cuidadora hace esa función para que los estímulos amenazantes del exterior no le afecten de una manera significativa todavía al niño, sino que la madre lo cubra psíquicamente con ese yo auxiliar. En la última fase, que es la de separación e individuación, es donde ya nos empezamos a rebrujar, donde empezamos a ver dificultades para el entendimiento de estas fases y subfases, porque esta ya parte de diferentes ramificaciones. Las principales son dos, que es la de los caminos similares, que son codependientes, pero no son tan entrelazados. O sea, cada uno tiene sus características y sus formas de desarrollarse, pero ambos son dependientes para el proceso de la separación. Está el primero, que es la individuación como tal, que existe más autonomía en procesos intrapsíquicos como de memoria, cognición y percepción. Ya no hay tanta simbiosis o no hay una simbiosis como tal, sino que hay una realidad más estable para el proceso individual del infante. Es decir, ya empieza a tener procesos más propios de memoria y de cognición, ya empieza a aprender por sí mismo y empieza a percibir la realidad por sí mismo. Y la segunda, que es la separación intrapsíquica, es donde se forman los límites yoicos, donde empieza a haber una formación eh, más constante o más fuerte del yo propio del infante, que es donde es importante qué tanto se llevó a cabo el proceso de simbiosis, es decir, qué tan significativo fue para él, porque si fue poco significativo, le va a costar adaptarse al proceso yoico como tal. Si fue muy sobreestimulante, va a ser todavía más difícil entrar en una autonomía de percepción y de realidad, porque no va a acostumbrarse al despego de la madre tanto como lo suficiente para poder resolucionar su propio yo. Hablaríamos de dificultades de desapego en futuro tiempo, es decir, dificultades de desapego propios de la madre o de la principal cuidadora, dificultades de autonomía y de responsabilidad, pero hablamos de procesos de desarrollo ya más adelantes o más trascendentes del cual está desarrollando en la principal proceso de separación. Entonces, en el principal proceso se desata de esa simbiosis de la madre y empieza, como resumen, a desarrollarse el yo más formal del niño. Y entonces en las siguientes, que son las subfases de estas mismas fases, es cuando empieza un poco la reburgación, pero no es muy grande, sino que simplemente hay que establecer cuáles de esos tres son los adaptables a la edad del niño y cómo se van a ir desarrollando. Entonces son los que vamos a ver en la siguiente. Como primero de los cuatro subfases, estos ya no parten del proceso del autista, de la simbiótica y de la separación e individuación. Estos son específicos del último fase, que es separación e individuación. Estos son característicos a esas fases, es decir, ya no constan de las dos principales. Estas ya quedaron de lado. Estas se centran en el principal proceso de la separación y de la individuación, que son los últimos del desarrollo, del primer desarrollo del niño, del primer nacimiento, del segundo nacimiento, perdón, del niño, que es el nacimiento psicológico. Ya podemos ver que ha pasado un desarrollo de 5 meses y a partir de los 5 meses empiezan a desarrollar estas últimas subfases, que son las que van a propiciar la calidad del desarrollo o la calidad de la estimulación que se llevó a cabo en el pequeño.
que tenemos la primera, que es la de diferenciación o sensoriofísica, que es de 5 a 9 meses. Aquí identificamos que el niño ya empieza a tener sus primeros movimientos, sus primeras reacciones autónomas, que es cuando el niño ya empieza a sentarse por sí mismo, empieza a tomar objetos, empieza a tomarlos y soltarlos, empieza a tirarlos. Es decir, que ya no hay una dependencia de movilidad tanto de la madre, porque hay niños que inclusive entre esos meses empiezan a gatear inclusive. Entonces el niño empieza a darse cuenta que ya se puede mover, que ya puede tener diferentes movimientos externos a su madre, que no depende totalmente de ella como para su movilidad. Entonces empieza a desarrollar miedos, empieza a desarrollar ideas de qué le provee miedo, qué le provee satisfacción y qué le va a proveer diferentes reacciones y estímulos, que alejarse y que acercarse, que es en la primera etapa, que es la diferenciación. En la fase de ejercitación, que es la segunda, ya consta de los 9, cursa el primer año de edad y llega hasta los 15 meses. Conocida como la locomoción como el proceso del caminar, es decir, el infante ya camina, ya empieza a desarrollar más libertad de movilidad, más locomoción, ya empieza a escapar de la madre, inclusive retándola, de que la madre le dice no vayas para allá y el niño inclusive va, porque empieza a ser como un exhibicionista, empieza a darse cuenta que puede ir a muchos lugares por él solo, y ahí es donde la madre tiene que empezar a desarrollar su autoridad, de decirle a dónde sí y a dónde no, y orientarlo más que nada, porque no es que lo haga por mala sangre, sino que el niño está experimentando cosas nuevas y debe de tener limitaciones propias de la madre. En el tercero, que es la de acercamiento, podemos identificar que ya es de los 2 años, es decir, ya brincamos un buen recorrido del desarrollo, y en esta fase es muy similar a la última, a excepción de una pequeña situación que hace una diferencia muy grande. ¿Cuál es? Bueno, que en esta etapa empieza a tener representaciones objetales, angustia, separación, se da cuenta que cumple ciertos roles como mamá y como papá. La mamá se reaproxima porque teme de que mamá no vuelva, es decir, ya identifica quién es papá, quién es él, si es niño, si es niña, quién es mamá, quién es papá, quién es abuela, quién es tío, con quién acercarse, con quién alejarse, pero al momento de que la mamá, su principal cuidadora, en la cual se realizó su simbiosis, se aleja, a él le entra un miedo de que ya no vuelva. Es decir, empieza a tener miedo de que la mamá al momento de alejarse no vuelva, y empieza una angustia, empieza un llanto, un desespero. Entonces no se da cuenta de que su mamá vuelve, sino que entra en un catastrofismo de que ya no la va a volver a ver. En la última, que es la constancia objetal, es la misma. Bueno, ya en la última fase, el niño ya se da cuenta que aunque su mamá se vaya, sí la va a volver a ver. Es decir, ya sabe dónde está mamá, ya sabe dónde está papá, sabe dónde está él, sabe en qué ambiente se está desarrollando, si está en un ambiente de amenaza o en un ambiente de seguridad. Y ahí es donde ya puede identificar que aunque mamá se aleje, pues va a volver a verla, va a volver a recibirla, y va a volver a estar con ella, cerca de ella, y va a tener esa seguridad que la mamá le provee. Y bueno, ha sido la presentación. Espero que haya sido clara, espero que haya sido concisa, que se haya entendido el tema. Muchas gracias por la atención.